Hola a todos y todas, somos Marian Morales, Daniela Villa, María José López y yo, Diana Torres. 4 psicólogas, amigas y mujeres con muchas preguntas y muchas ganas de conversar. Este es Entre Nosotras, un espacio para hablar sin filtro de temas que vivimos, pensamos y sentimos. Un espacio donde cada conversación es distinta, porque cada una trae su mirada, su historia y su voz. Una vez al mes traemos un tema, cada una con una pregunta y desde ahí una conversación que esperamos conecte contigo. Bueno, chicas, qué lindo que estén acá y que estemos materializando este espacio sin tanto guión y ojalá de una manera muy fluida. Hoy elegimos un tema que pues recientemente ha marcado nuestros momentos, ya lo vamos a ir desarrollando, pero nuestro momento presente y pues es el tema de lo laboral. Y vamos a hablar de un tema laboral más allá de un ámbito del trabajo y es todo lo que incluye profundamente pues un ambiente laboral en nuestra identidad, en nuestras relaciones y en cómo pues enfrentamos la vida. Entonces escogimos este tema porque en este momento, como lo estaba mencionando, cada una está viviendo distintas experiencias desde este camino profesional y pues pensamos que era interesante compartir con todos ustedes. Así que para comenzar, ¿qué les parece? Sí, nos presentamos y contamos un poco de lo que es cada una en el ámbito profesional, en ese corto o largo viaje como psicólogas. Entonces, bueno, pues empecemos si quieres. María. Bueno. Como lo había mencionado, mi nombre es Marian Morales, tengo 33 años recién cumplidos y arranco con esto porque para mí las experiencias laborales retumban mucho, resuenan en este momento mucho con cumplir 33 y tener la edad de Cristo como literal, lo que ha implicado para mí esa transformación o transmutar, particularmente porque he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional una única experiencia laboral en un lugar al que quise mucho y al que le entregué demasiado amor, tiempo, energía y espacio, y del que aprendí y del que tengo la fortuna de haberlos conocido a ustedes, porque fue gracias a ese lugar donde nos conocimos, pero también un lugar que me hizo pasar como un vía crucis personal, y creo que como Cristo, sin decir que soy Cristo, Disculpa, Cristo. que como el Señor Jesucristo, pasé como ese vía crucis los últimos 3 meses de mi 2025, como inicié mi 2025 en una profunda incerteza, como no tenía absolutamente nada sólido después de 11 años de solidez absoluta. Y para mí ha sido como el morir y el resucitar, arrancando una nueva experiencia profesional justo hoy, el día que estamos grabando este podcast. Muy bien, me encanta. Yo soy María José López, estudié psicología, siento que no soy psicóloga, veo el mundo con ojos de psicóloga, pero no ejerzo mucho la psicología. Mi trayectoria profesional puede ser más bien corta, pero he hecho de todo, o sea, he hecho lo que se imaginen, he pasado por muchos roles. Y recientemente acabé una maestría en cine documental, por lo que hice una transición de carrera en donde se complementan las carreras, pero pues son bastante diferentes. También es particularmente importante hoy hablar de esto porque renuncié por primera vez en mi vida. Hace 3 días a este trabajo en el que llevo 7 años, primer y único trabajo. Qué miedo, espero no tener que esperar 3 años a que Jesucristo resucite. 3 meses, ¿cuál? No, porque tengo porque 30. tiene 30. Ah, ok, verdad. No, mira, Pero sí, entonces estoy transicionando a un momento de confianza a ver qué es lo que hay para mí allá afuera, en el mercado laboral. Bueno, yo soy Daniela Villa, yo tengo 37 años, también soy psicóloga. Además de ser psicóloga, siempre he tenido muchas curiosidades por muchas cosas, entonces
Una de las cosas que me hace sentir más orgullosa es que después de ser psicóloga he estudiado lo que se me ha dado la gana. Estudié una maestría en estudios culturales y de las artes. Me he dedicado a una cosa que me hace muy feliz, que es hacer investigación social y cultural. Pero también he ejercido mucho como psicóloga, haciendo acompañamiento psicosocial, pero también trabajando en políticas públicas. Llevo muchos años trabajando para el Estado, pero también en organizaciones sociales, en donde a nivel laboral encontré un lugar el que era muy feliz y del que también me despedí, fue muy difícil hacerlo. Ahorita este tema me toca mucho más por el momento en el que estoy en la vida. Después de salir de esta experiencia laboral, pues he trabajado mucho, trabajo mucho todos los días, y a veces siento que trabajo, que vivo para trabajar y no trabajo para vivir. Y pues qué chévere estar con ustedes para conversar sobre lo que eso significa para nosotras. Bueno, y yo soy Diana Torres, y al igual que, bueno, Marian, Majo y Dani, trabajé por mucho tiempo pues en una organización social, 13 años. No nos busquen Tengo en 40. No nos busquen en LinkedIn. Pueden descubrir. Muy bien, tengo 40 años, soy la mayor de este grupo. Y, pero antes pues había también tenido trabajos, no en el ámbito, no sé, del Estado, pero sí, digamos que me fui a otras ciudades así extremas, viví en San José del Guaviare, trabajé un tiempo con comunidad, después me metí a un colegio en San José del Guaviare, me quedé un tiempito, y después llegué acá y otra vez conecté con la clínica, después apareció pues lo social, me enamoré de lo social, creo que logré hacer como un match entre lo clínico y lo social y los espacios pues que creé al principio. Y, pero siempre creo que me ha apasionado, sí, la terapia, desde lo grupal y lo individual, entonces siempre he estado alternando como el trabajo con la atención a personas. Y en diciembre, pues como ya lo dije en un podcast hace 8 días, solté este trabajo, lo mismo, 13 años de estabilidad, a querer vivir de lo que sé y lo que hago, entonces como que le estoy apostando a la independencia, ¿no? Como la terapia, a crear grupos, a hacer cosas bien poderosas, pero pues desde mi experticia lo que creo que puedo aportarle al mundo. Así que vamos a ver qué sale de este episodio. Entonces, pues la idea de este podcast es que va a salir una vez al mes y lo que vamos a hacer es como cada episodio traer una categoría. En esta es la laboral. Cada una de nosotros desarrolla una pregunta y la contestamos entre las 4. Es decir, van a ser 4 preguntas y 4 rondas con cada pregunta y eso va a ser el podcast. Entonces, iniciamos con Dani y su pregunta. ¿Cuál pregunta nos trajiste para hoy? Bueno, somos mujeres en los 30, ¿no? Buena parte del tiempo de nuestro día lo pasamos en el trabajo. Llevamos mucho tiempo de nuestra vida trabajando y pues por obvias razones es un ámbito muy, muy necesario y muy importante en la vida de cada una, ¿no? Entonces, parte de lo que me preguntaba y me vengo preguntando desde hace más o menos, ¿qué? Unos 2 años, es qué tanto influye el trabajo en la imagen que tenemos de nosotras mismas. Es que, Wow. contéstala tú primero. ¿Ah, sí? Bueno, no, yo no es que tenga respuesta a esa pregunta en mi caso, ¿no? Por eso me la pregunto. Pero yo creería que sí he pensado en que algo que puede ser, no sé si afortunado o desafortunado, es que efectivamente las formas en las que vivimos hace que mucho de nuestra identidad esté en esta edad, en estos tiempos, mucho de nuestra identidad está ligado con lo que pasa en nuestro entorno laboral, ¿no? En algún momento en nuestras conversaciones hablamos del síndrome de la impostora y de sentirse cómoda o incómodo con uno mismo, teniendo en cuenta lo que sucedía en el trabajo, si uno recibe o no el reconocimiento del esfuerzo que hace, si uno recibe o no
el reconocimiento de los conocimientos y los saberes que tiene. Entonces yo sí creo que realmente puede ser importante, pero también creo que quizás hemos tenido un camino que lo tiene todo el mundo, de salir, entrar de espacios laborales en el cual uno va afianzando más qué es lo que quiere y lo que no quiere, ¿sí? Y qué tanto uno permite o no permite que ciertas cosas que suceden en ese ámbito laboral lo afecten o no lo afecten a uno. Entonces yo sí creo que como todo en la vida, este es un proceso de crecimiento, como de maduración, y quizás yo no sé si al madurar nos acercamos más a aceptar que sí tiene importancia y como a abrazar esa idea de que sí es importante para nosotras, o nos volvemos más sabias y más inteligentes para decidir qué de eso nos afecta y qué no. Bueno, yo creo que es una pregunta compleja. Digamos que cuando la pienso, creo que yo partiría esto de la imagen y lo que influye en mi caso, en dos. Antes, ¿no? Estoy hablando del pasado. No sé, desde diciembre hasta acá, pues es totalmente distinto porque hago un paréntesis aquí. Primero, pues les comentaba antes que algo que me gusta es poder vivir de lo que hago y hacer lo que me conecta y amo, pero estoy sintiendo que es un camino solitario, ¿no? Y yo soy un ser muy social, como ya me conocen, entonces como el tener compañero de trabajo o hablar o tan es súper importante para mí. Entonces, no sé, digamos, esta nueva etapa y mi imagen tiene todo que ver con el querer entrar a redes sociales que a veces no sé ni siquiera cómo hacerlo, el sentirme auténtica y no fingir o decir cosas que no soy por tener seguidores. No quiero entrar en ese mood, pero finalmente uno resulta ahí entrando. Entonces ahora estoy como en eso. Pero antes yo creo que se parte en dos, y es que duré mucho tiempo en una organización donde hice todo un camino, una organización que habían como distintas personas, nuestros compañeros de trabajo, profesionales y demás, y pues los chicos con los que uno trabajaba, que eran de la comunidad y las mismas personas, así que yo siento que tenía dos imágenes, una imagen como con los chicos, ¿no? Como cómo me relacionaba en cierta manera y no lo sé porque siento que la gente me ve como grande, entonces es como de respeto, ¿no? Pero camaradería tan. Y con mis colegas, por otra parte, pues es otro tipo de relación y otro tipo de imagen que creo que ahí es donde sí influía mucho más, digamos que podía ser más yo, creo, más auténtica con los chicos y haciendo mi trabajo ya en comunidad y menos auténtica tal vez en lo laboral, no con mis amigos, pero no en la parte de amistad, pero sí como tener que impostar en ciertos momentos de esa historia de esos 13 años un personaje que al final, no sé si también, sí como tú dices, como uno va creciendo y va diciendo, ay, bueno, ya, vale hongo y suelto como esta necesidad de ser, de estar diciendo cosas interesantes, de estar hablando más duro, de demostrar que tengo esas capacidades. Y entonces en mis últimos años yo sí dije eso, ¿no? Como el trabajo es una faceta nomás de la vida y yo manejo un perfil mucho más bajo. Tengo una personalidad bastante fuerte, ¿no? No puedo dejar de hablar o de hablar fuerte o decir lo que pienso, pero sin embargo sí creo que solté esa competencia y yo creo que también ese soltar es lo que me animó a decir, bueno, basta, la vida no es esto, ¿no? La vida no es solamente el trabajo. Y ando en ese mood, queriendo pensar que la vida es mucho más allá de lo laboral y queriendo ser más que hacer. Así que en ese momento estoy, espero, a veces me cago del susto literalmente cuando pienso en, tengo ahorros hasta agosto, yo qué sé, y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a sostener o no? Pero bueno, ahí vamos en ese proceso tratando de vivir la vida y no que el trabajo se convierta en esa vida. Muy bien. Bueno, a mí me resuenan mucho las respuestas de ustedes dos porque intentaba dar mi propia respuesta, pero es difícil, es una pregunta muy difícil, es como, pucha, no sé. Y me identifico con Dani desde, no, voy a arrancar primero con Diana. Me identifico mucho con Diana desde esas facetas o esas pieles que tuvimos que haber adoptado a lo largo del ciclo laboral.
¿no? Sobre todo cuando uno tiene la intención de crecer dentro de un lugar o de una empresa, organización, etcétera, de hacer carrera, de que seas reconocida, porque también uno se viste de una seguridad que a veces pues no tiene, pues, pucha, es como sentí en muchas veces, en muchas ocasiones sentí que era como, bueno, aquí tú qué es hablar y andar Fingir. fingir demencia, no entiendo, pero así como fingir de palabra y meter una seguridad con la que muchas Fake it veces, until you make it. exacto, como nunca me sentí tan segura y seguramente era mi impostora y diciéndome como no, no va a ser capaz, no va a ser capaz y al final lo hacía. Y por el tipo de trabajo que hacíamos también nos relacionábamos con públicos muy diversos, ¿no? Entonces estaba el cooperante con el que tenías que ser muy bien puesta y hablar de una forma, pero no podías perderlo calle porque ibas a hablar con comunidades y tenías que ser la profe chévere, relajada. Pero luego tenías un comité y tenías que hablar de cosas importantes, de planeaciones, de estrategias, y eso a veces puede desdibujar un poco o puede ayudarte a conformarlo o puede confundirte mucho y no saber. Y creo que a mí me ayudó a consolidar de pronto la imagen que tengo de la Marian laboral durante esos 11 años, pero ahí conecto con lo que tú estabas diciendo, y es que cuando se acabaron esos 11 años, yo perdí totalmente mi identidad. Y yo no pensé que fuera capaz de ser una persona laboralmente atractiva para otra empresa. Y pues eso habla mucho de que quizás simplemente tenemos que construir un personaje para cada uno de los trabajos y no necesariamente una identidad completa, claro que sí, como con rasgos y cositas como nuestra personalidad, pero que al final, pues los lugares de trabajo siempre van a moldear un poco ese proceso de identidad y de mostrarnos y de ser nosotras en cada uno de estos entornos. Entonces es algo que también me cuestiona mucho en este momento, que aún no tengo resuelto porque en este momento creo que soy una andrógina. Mi identidad la puedo resumir en la androginia laboral, porque creo, para mí ha sido muy grato sentirme apreciada o que mi perfil se sienta apreciado fuera del lugar de trabajo donde estaba, que yo pensé que nunca iba a pasar. O sea, si eres atractiva, la verdad. Sí, sí, pues ya me Sí, tiraron sí. la onda y hice un match, entonces Ya hizo match. estoy ahí en ese mood. Pero sí, sí es difícil, como uno a veces se mete mucho en ese papel y se olvida que quizás, que suena muy cliché, pero pues tú eres ese personaje, como quizás si tienes más para entregarle a otros lugares y uno a veces no lo cree porque solamente encuentra vida en un espacio. Y quizás abrir esa puerta también brinda otras posibilidades. Yo hablé de esto ayer en terapia, lo tengo como conceptualizado. Y yo veo la pregunta más es como qué historia echamos sobre nosotros mismos y eso también como cómo nos hace más atractivas para el mundo laboral o no. Cómo cuento yo mi historia sobre mi trabajo y eso, cómo me crea una identidad para pues mostrarle al resto. Y yo en particular, ayer en terapia justo mi psicóloga me preguntaba como qué dejas en este lugar y yo le decía es que siento que mi identidad, porque el cuento que siempre he echado es trabajo en el sector social, entonces mi Instagram está lleno, pues ya menos, o sea, uno ya va abriendo más espacio para lo personal, pero un resto de fotos de uno en campo o lo que sea y mi LinkedIn lleno de no, hicimos este evento, hicimos esto otro, como, y esa es la historia que yo le he contado al mundo sobre mi imagen laboral. Y es como, ok, y si ahorita de pronto quiero botar todo a la caneca y ser panadera, ¿qué pasa con mi identidad? Como, obviamente las respuestas no sé, pero como la respuesta es cómo influye, es como, para mí ha sido crear todo un perfil en donde me encuentro a la gente en la calle, es como, ay, claro, tú trabajas en esto, ay, no, tú qué sabes de esto, no sé qué, y renunciar a un trabajo también es renunciar a eso, a la historia que la gente conoce de ti, que también es muy cómodo. Porque también dar explicaciones sobre una nueva historia, una nueva narrativa, una nueva identidad me parece incómodo porque dar explicaciones, justificaciones, razones
pues ahí es donde uno se confronta como con el síndrome del impostor y con pues como con la ansiedad de, ay, pucha, no soy atractiva para el mundo laboral. Entonces, influye un montón y pues me siento en ese momento como con apertura a cambiarlo, pero también con mucho miedo. Esta semana también me he hallado muchas veces como, pucha, pero ¿por qué renuncié? Como con ese como delirio de salvadora, como no puedo abandonar este proyecto, no puedo dejar esto quieto, como abandono mis razones por las cuales renuncié por sentirme un poco salvadora y volver a esa identidad de trabajo en el sector social, entonces puedo trabajar por menos plata y puedo comer mierda a veces y flores a veces también. Pero pues sí, siento que para mí ha influido completamente en la historia que cuento sobre mí y la historia que siento que las personas cuentan sobre mí. A mí se me ocurre una cosa y es que, no sé, digamos como la tentación de dejarlo todo e irnos para París, no sé. Ser panadera. Ser panadera. Somos millennials, no se puede, marica. Ser panadera, sí, gran idea. Pero Me parece interesante porque yo, en mi caso, sí o sea, yo no dejé de hacer lo que hacía, ¿sí? O sea, yo sigo haciendo lo mismo en otros lugares. Y bueno, esto ya es otra idea que también pensaba y de pronto podemos hablar más adelante y es, yo creo que esto se vuelve como más fuerte cuando uno hace lo que le gusta, lo que decía Diana. Cuando uno hace lo que le gusta es como que donde empieza el trabajo, donde termina el trabajo y empieza uno, si esto es lo que uno ama, ¿no? Creo que lo hemos vivido todas. Y otra cosa que se me ocurría es, de todas formas, eso es una idea romántica que hasta de pronto uno siente un fresquito, dejarlo todo y hacer otra cosa, si le es posible, tiene sus ventajas. Cuando yo me fui, cuando yo renuncié, y las veces en las que me he ido de trabajos, siempre hay un momento inicial, entre lo final y lo inicial, como de lo posible, lo emocionante, el cambio, etcétera. Yo creo que también trae eso. No está mal cambiar un poquito. y siento que, o sea, eso que estás diciendo lo conecto un poco con anécdotas personales, pero también como con esas perspectivas muy desde esa postura del amor, ¿no? Como esas etapas, como liberación, negación, rabia, como todas las sensaciones que, así uno no lo crea, pues puede generar la dejada de un trabajo, es que es como dejar una relación, pues imagínense una relación de 11 años. Pues esta es mi relación más estable. Exacto, obvio. la relación más estable y te daban plata por eso, pues marica, estabas ganando. Te violentaban un montón también, pero no, lo desconocíamos y quería ir también a esa pregunta que internamente nos hacíamos antes de empezar y que no sabíamos si iba a estar en este momento del podcast, pero creo que sí puede estar. Y es como lo que tú mencionabas, ¿quieres mencionar? La pregunta... Está mirando a Diana. No, esa pregunta crucial de los... ay, Dios mío. Ahora me bloqueé, me di pena. No, esa pregunta que tú decías como si tiene cabida en este momento, es que no me acuerdo. ¿Pero cuál era ayer? La que estabas diciendo ahorita, como que tú querías hablar de los... ¿De ser mujer en el trabajo? No de ser mujer en el trabajo, como de todo lo que permitimos a veces que suceda. Es mi última pregunta. A una causa. Sí. Porque, bueno, me adelanté de pronto un poco, pero siento que en este momento se conecta muy bien porque tú estabas hablando de esas cosas que a veces permitimos porque amábamos lo que hacíamos. Yo creo que sí, conozco a personas apasionadas por lo que hacíamos, éramos las personas que trabajábamos o cuando nos conocimos en ese lugar, era una pasión desbordante, como yo nunca me había sentido tan apasionada por ir todos los días a trabajar. Y lo hacía, y no me importaba quedarme a las
10 de la noche y me quedaba y en pandemia renunciar a un montón de cosas que renunciamos porque amaba lo que hacía. Pero que tanto eso de amar pues termina siendo también nocivo y no visibilizamos otro tipo de cosas que pueden ser dañinas, violentas y se volvió nuestro día a día el trabajar para vivir, ¿qué? No, no era vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Del mismo modo en sentido contrario. Muy bien, pues entonces si quieren, ya Siguiente que, pregunta. exacto, Marian, da pie, que yo creo que puede ser la tuya o a la mía, no sé cuál les resuena más, y es, cuáles son las 3 cosas que no permitirías en el ambiente laboral, que es la propuesta de Mari, o la mía, que es en qué momento sentimos que nos perdimos o nos traicionamos a nosotros en lo laboral, que creo que es esa. Creo que es un poco esa, pero también era más dada como a por qué particularmente en este grupo y en este equipo de amigas que le trabajamos a lo social, porque a veces uno se mete ese cuento y tú lo mencionabas ahorita como ese síndrome de salvadora también, y uno se mete el cuento de que tiene que esforzarse al máximo para que esto funcione porque le estamos cambiando la vida a la gente, y sí, le cambiamos la vida a la gente, pero ¿a qué costo personal? ¿Sí? Como con ese imaginario de nos ponemos la camiseta siempre y no renegamos y no hay cuestionamientos sobre ese tipo de cosas. Pero yo sí creo que hay un lugar en el cual uno puede, que yo me siento un poco en ese lugar en este momento, que uno puede, le puede gustar lo que hace, ¿sí? Tener una conexión emocional con lo que hace, pero no necesariamente ese pensar que le estoy salvando la vida a alguien o que como yo en este momento no tengo un propósito, pues no siento una conexión con un propósito más allá en mi trabajo y no me hace falta, digamos, no, no siento la necesidad de que exista, pero sin embargo lo disfruto mucho, ¿sí? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que empecemos con la de Diana, porque siento que conversación que se deriva de la de Diana nos Puede lleva a la de responder. María. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ¿en qué momento sentimos que nos perdimos o nos traicionamos a nosotras mismas en lo laboral? Y yo, bueno, esta respuesta yo creo que va a lo de Marian. Y es como, yo no he trabajado, o sí, en otras organizaciones, pero nunca sentí un sentido de pertenencia tan arraigado, la verdad. Es como, sí, me comí la causa, me gustaba, aprendí, había unas metodologías, las apliqué, pam, pero no tengo recuerdos anteriores a este trabajo largo de no dormir por estar pensando qué hacer o creando o haciendo un montón de cosas. Entonces, cuando llegué a la organización, lo que a mí más me encantó es la posibilidad de ser parte de esa creación porque nada estaba terminado. Entonces, era como una libertad. Yo ahí debo confesar un montón de cosas y es que yo he descubierto que en lo laboral a mí me cuesta mucho el autoritarismo o el sentir que tengo un jefe. Y acá encontré pues la posibilidad de sí tener personas que eran mis jefes, pero eran mis compañeros y creábamos de manera conjunta y a mi manera pues ganarme una confianza. Entonces nunca hubo alguien encima mío diciéndome, en ningún momento creo, no tengo como un recuerdo de déjame ver qué hiciste o si entregaste el informe, nada, creo que soy una persona muy responsable, pero esa libertad, digamos que a mí me atrapó. Me atrapó por completo porque era muy libre de proponer, de manejar mi tiempo, pero aún así creo que esa cultura organizacional empezó a ser tóxica porque es como empiezas a conocer las dolencias también de la organización y hacerlas tuyas por alguna razón, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de sí salvar a los demás, porque sí creo que hay un propósito de creemos cosas que realmente impacten y tal, está como ese corazón, pero también de que se sostenga la organización, que esto no se caiga, de tal, entonces comienzas a estar ahí inmerso. Paralelamente, entonces, hay una necesidad de crecimiento, por supuesto, profesional. Y yo creo que ahí yo empecé a perderme y a traicionarme cuando yo lo agradezco totalmente y me siento orgullosa de mis logros y de todos los papeles que logré desempeñar, ¿sí? Pero me perdí cuando dejé de tener contacto con lo que me gusta, ¿no? Con lo comunitario, con la posibilidad de crear espacios e ir a darlos, de pensarme estrategias para X o Y territorio y empecé a crecer en la organización y a irme
hablar con el cooperante, a hacer el informe, a dirigir equipos, que siento que lo hice muy bien y que me demostré a mí misma que soy capaz de hacer muchas cosas, pero ahí ya era como un sinsabor muy horrible en el que duré demasiados años. Digamos que llegaba a veces un proyecto nuevo y ahí conocía a Dani y era un fresquito porque era como, bueno, es otra cosa tan. Sin embargo, siempre me llevaba a volver a tener roles que me alejaban de lo comunitario y demás. Entonces creo que ahí me traicioné porque no me escuché. Entonces ahí yo creo que era el miedo de dejar esto certero, seguro y chévere, pues porque no tenía horarios, no hay una percepción de jefe, yo soy mi propia jefe. Sí, es como, me autorregulo, es como hay mucha libertad, que hay mucho temor de conseguir un trabajo y decir como, Dios mío, y lo hablábamos muchas veces, como, ¿en dónde más vas a conseguir eso? Aparte, creo que yo hablo con mis otras amigas, no con ustedes, y es como ese ambiente laboral nunca se encuentra en ningún lado. Es decir, yo no vine a ser amigos, yo sí vine a ser amigos. Y parte de encontré pareja, tengo los mejores amigos, todavía nos vemos, charlamos y trascendió más allá de lo laboral. Y era una tusa, a mí me daba tusa, no de la organización, sino de el día a día, ¿no? Como el perder contacto con personas que amo y pues que ya uno se va a otra vida, consigue otro trabajo y pues ya fueron amigos, muy buenos amigos durante lo laboral y me duele ya digamos no tener ese contacto pues porque dije, la pasamos muy bueno, ¿no? Es como, está muy chévere, yo soy muy de diversión. Entonces creo que me empecé a perder hace muchos años y me costó mucho tomar la decisión. Y pensaba en lo que estaba diciendo Mariana y es como uno va creando un personaje. Yo alguna vez hablaba con alguien, no sé, Majo, tú que has vivido por fuera, Mari, y es como, uno empieza a hacer algo. Eso es horrible, es lo que voy a decir, puede ser muy egocéntrico, pero uno empieza a ser Diana, la doctora, Diana, la que todos conocen, y a ganarse cierto prestigio, cierto lugar en la organización, y soltar para no ser nada, que eso es cuando alguna vez hablaba con alguien que se fue a otro país y decía, es que yo quiera a alguien, ¿no? Allá no soy nadie, es como, pucha, es como una sensación de quién soy, es un reinicio de buscar amigos, de una identidad, ¿no? Y yo siento que estoy en ese momento de soltar, sí, ese ego, porque finalmente yo creo que sí había mucho ego o un apego a eso que era, que soy, ¿no? Pero a lo que cree o lo que la gente reconocía, para, como dice Dani, no ser nadie y qué delicia. Qué ¿Sabes? delicia no ser nadie, Qué en delicia verdad. ya no sentir como esa carga en los hombros o tener que ser algo para mantener un perfil. Entonces estoy como una dualidad, porque a veces digo, bueno, quisiera volver a contactar gente, conocer gente, como que no perder esa parte social, pero también qué rico haberme quitado como un montón de cosas que no son la vida, que son mentira y que iba perdiendo autenticidad. Entonces creo que ahí sentí que me traicioné por muchos años y había un sinsabor de ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me atrevo a hacer otras cosas? Y entonces, hasta que me decidí a mis 40 años dar ese salto, pues que pues, ya digo, es el momento y aquí estoy. Pucha, algo de ruido me genera el traicionarse porque siento que también es como, pues no nos pudimos haber traicionado porque era lo que teníamos en ese momento y no teníamos la valentía para saltar o no saltar o lo que sea. Entonces siento que, sí, de pronto muchas veces me he puesto como en silencio más que traicionarme. No siento que haya pasado mucho, si les soy sincera, como hablábamos al comienzo. Pues yo he pasado por tantos roles que es que era como casi que empezar una nueva carrera cada año. Es verdad. Que venía con un nuevo jefe, con unos nuevos retos, con una nueva dinámica de trabajo y después llega la pandemia y no sé qué. Entonces, para mí, puedo decir que casi que todos los 7 años han tenido como mucha chispa de novedad, como no de caer en la rutina ni en dinámicas como que me agotaran o que me drenaran. Siento que tengo dos momentos muy importantes. El primero es cuando me fui a Londres. Siento que era un gran momento para, así fuera, poner en pausa este capítulo. Y no lo puse en pausa y seguí trabajando 2 años mientras vivía en Londres. Renuncié allá una vez y finalmente pues como que nunca renuncié. Renuncié en palabra y seguí trabajando.
Y pues sí, yo tenía la oportunidad como de quedarme en Londres buscando trabajo, pero siento que igual tener esta opción abierta acá, pues era tener la energía dividida. Entonces, a pesar de, o sea, yo duré un año buscando trabajo en Londres, igual trabajando para Bogotá, que pues afortunadamente es un ingreso y lo que sea, pero siento que pues nunca estuvo la energía en estoy al otro lado del mundo y voy a poner la energía en quedarme acá. Igual agradezco haber vuelto, estoy feliz en Bogotá. Y siento que el segundo momento pues es hace muy poco, este año, hace un par de meses, y es cuando me doy cuenta que estoy agotada, físicamente agotada, muy cansada, como con muy pocas ganas de trabajar, y cuando empiezo a ver que la respuesta a ese cansancio es eh, como convencerme a mí misma de que quiero estar ahí, en vez de honestidad radical conmigo de estoy mamada. Y este cansancio debería llevarme a algún otro lugar que no sea el cansancio y convencerme a mí misma que acá es donde tengo que estar. Y eso pues llevó a un mes de conversaciones largas conmigo misma, con la gente, pero sobre todo conmigo misma de, ¿será que, un poco lo que hablaba, como, ¿será que tengo las habilidades para estar en algún otro lugar? ¿Será que tengo el perfil para estar en algún otro lugar? ¿Será que algún otro lugar me va a pagar un sueldo que quiero? Y siento que solo hacerse esas preguntas y entrar en esa dinámica, pues es darse mucho palo a uno porque es cuestionar una trayectoria también muy importante. Entonces siento que para mí esos son como los dos momentos como clave que digo como me puse en mute, como no me oí atentamente. Yo creo que, al igual que Majo, tuve como dos momentos como particulares en mi trayectoria laboral. Y es como, estaba recordando y yo mencioné que tenía una sola trayectoria laboral y sí la tengo, formal, y una informal, que fue cuando tomé la primera decisión también de irme. Estaba pues muy joven, tenía 23 años y ya tenía crisis laboral porque me sentía quemada, mamada. En ese momento no estaba bien remunerado mi trabajo. Ganaba como, bueno, obviamente estoy hablando de hace casi 10 años, pues ganaba como 1.250.000, que me servía para mis cosas, pero yo tampoco podía decir, no, si me voy de mi casa y voy a rentar un lugar con 1.250.000. ¿Quién vive con 1.250.000? Nadie. Sí, como en ese momento no lo podía. Y también como me sentía tan perdida que decidí tomar la decisión de irme a otro país y empezar allá. Y de pronto, cuando tú ahorita mencionabas lo de qué rico irnos a Francia y ser panaderas en Francia, como a mí, claro, me parecía chistoso y yo decía como, yo ya no podría no, ya no podría hacerlo porque ya lo hice y de pronto, claro, yo ya digo como, no, pues es que no vale la pena a los 30, no, pues claro, porque yo ya lo hice a los 20, hay otras personas que no lo han hecho y que descubran eso. Tiene todo el sentido porque cuando lo descubrí a los 20 fue fantástico. Y yo también decía como, me acuerdo que le decía a mi jefe de ese momento como, puedes seguir contando conmigo. Yo iba a trabajar allá cuidando niños y tenía todo el día ocupado, pero yo creía que yo podía seguir trabajando con ella. No, tranquilo, envíame y yo lo reviso, yo lo hago. Obviamente no, porque cuidar niños es un trabajo muy cansado. A todas las mamás que nos escuchan, mis respetos. Todas las personas que cuidan a otras personas, mis respetos, porque es algo muy, muy difícil cuidar. Y en ese momento siento que me di mucha prioridad y me gocé esos 2 años y descansé un montón de lo que implicaba pensar y crear, que crear es delicioso, pero crear también desgasta mucho mentalmente, es agotador. Y cuando se acabó esa experiencia y volví a la realidad fue como, uy, fue pucha, qué difícil. Duré unos meses como siendo desempleada, como buscando oportunidades y opciones y el lugar en el que siempre había trabajado, me invita nuevamente a trabajar y todo bien. Empiezo a crecer con trancas y bochas, con un montón de retos, eh, y me establezco en un momento en el que yo creo que es la paz y donde me siento más, ¿cómo decirlo? Como profesionalmente más exitosa. Cuando llego a mi último cargo, digo como me siento muy exitosa porque era un cargo que no existía,
que ustedes me ayudaron a crear, que me motivaron para hacerlo. Y cuando ese cargo que lo era todo y donde habíamos pensado un montón de cosas empieza a desdibujarse por situaciones que son ajenas a, de pronto a mí, ahí empiezo nuevamente a sentirme traicionada. Y hago cosas con las que no me encuentro feliz. Y a mí se me nota mucho cuando a mí algo no me gusta, porque, marica, lloro, porque hago pataleta, porque me cuesta. Y pienso en lo enferma físicamente que me sentía el último semestre del año pasado. Y era, todos los días lloraba. Y digo, nunca más voy a permitir eso otra vez, jamás. Llorar por un trabajo. No. Por plata sí, pero no, mira, sí. Por un trabajo no, jamás. O sea, Ay, sí, llorar por plata, sí, todo. llorar por plata sí, porque, exacto, pero llorar por frustración porque no. Llorar en un Ferrari. Llorar en un Ferrari, llorar y facturar. Yo diría nuestra sabia Shakira. Pero, o sea, sentirse totalmente inútil, como sentirse relegado solamente a un trabajo y a una cosa por estar ahí, como convencerse de que tienes que estar ahí, como lo decía Majo, bueno, jamás. Y ahí, claro, yo no pude, o bueno, en algún momento pude tomar la decisión de decir como no más, cuando me volvieron a ofrecer, y yo dije no más, porque era lo mismo que venía haciendo y donde me sentí totalmente vacía y perdida y infravalorada y demás, que tuve esa oportunidad, pero me forcé también mucho tiempo a hacerlo por el amor que le tenía al lugar, por mantener las conexiones con las personas. Y justo este año fue como cuestionarme de verdad otra vez, como lo permitirías otra vez. Y en medio de mi desempleo de 4 meses me lo cuestionaba como, usted dijo que no y ahora no tiene. ¿Será que tomó la decisión equivocada? Entonces, no sé, son como reflexiones en medio de la emocionalidad que surgen, pero que realmente pues sí que como me tocan y me invitan a pensar como en esos momentos en los que pues me fallé y por querer encajar y por querer seguir, dije que sí. Mm, Yo me conecto mucho con lo que decía Diana porque yo creo que es que yo no sé si a eso se le puede llamar perderse, pues quizás sí, pero yo creo que volví a mí cuando volví a ser nadie, ¿sí? Y es un lugar del que no quiero salir. Yo no, en este momento soy feliz siendo una más en un equipo de gente que hace unas tareas que son muy importantes, por supuesto, pero yo me conecté muy profundamente con la alegría de no ser nadie, y yo se los he dicho antes, y yo creo que en ese sentido yo me perdí o mi momento más incómodo fue cuando estaba muy confundida sobre lo que quería, ¿sí? Cuando no tenía una claridad sobre hasta dónde quería llegar y por qué, cuando no tenía esta capacidad de definir con un criterio mío, no con un criterio universal, sino con un criterio mío, pues lo que estaba bien para mí, lo que estaba mal para mí, lo que yo quería y lo que no quería, y eso, digamos, yo siento que esa confusión lo lleva a uno a lugares en los que uno tampoco quiere estar, porque se empieza a volver, estos temas laborales se empiezan a volver personales, eh, y, y eso no me gusta, ¿sí? Eh, por un lado eso, ¿sí? Em, pero sin embargo a mí la pregunta me parece trampa un poquito, porque yo creo que todos los que hemos tenido algún rol de liderazgo alguna vez, hemos cometido errores también, ¿sí? O en lo laboral hemos cometido errores con compañeros, con compañeras, con amigos, amigas,
Y a veces hemos transgredido los límites de otros también. Yo pienso en mi experiencia como líder de un equipo y yo pues cuando uno está aprendiendo a liderar pasan muchas cosas, ¿sí? Entonces, también pensé en eso. Y también pensé en lo que dije al principio de este episodio y es, a mí no me gusta trabajar tanto. A nadie, bueno, no voy a decir que a nadie le gusta trabajar, pero a mí no me gusta trabajar tanto, no me gusta trabajar tanto tiempo, porque a mí me gusta hacer muchas otras cosas. Entonces yo sí creo que esa es un poquito una traición a mí misma. Daniela tiene 2 trabajos. Tendrá hasta 3 trabajos. Daniela tiene 4 trabajos. Y es cierto. Y es mamá. Y es mamá a tiempo completo. Muy bien. Pero yo creo que da pie para tu pregunta porque es, como decía Dani, es muy oportuna. Entonces, Pues sí, la pregunta que había pensado, no la pensé yo, o sea, sí la pensé y la propuse en este espacio, pero justamente en estos meses de desempleo, que creo que lo he dicho como 45 veces, tuve muchas entrevistas y yo nunca en mi vida había tenido entrevistas laborales y creo que es algo demasiado desgastante. O sea, Es horrible. es horrible, la verdad es horrible, esa es la palabra, es horrible las formas en las que las hacen, que no sean procesos de pronto humanos, cercanos, cuidadosos, es muy agotador. Y le digo, Majo, prepárate, porque eso creo que ha sido de lo más desgastante, como pensarse. Sin embargo, en un lugar me hicieron una pregunta que a mí me gustó mucho y me puso a pensar un montón porque tenía 2 minutos para responder y no sabía. Y la pregunta es como, ¿qué 3 cosas no permitirías nuevamente en un entorno laboral? ¿Cuáles son esas 3 cosas que no permitirías? Y yo intenté ser como muy clara en mi respuesta. En este momento no me acuerdo todo lo Le que dijeron, respondí. bueno, gracias. Y como, gracias, no nos llamamos. Gracias, Nosotros te no. llamamos. Ay, qué Lo bueno siento. tenerte aquí. No nos llames. Nosotros te llamamos. Pero sí, como estas 3 cosas. Y en ese momento recuerdo que respondí. Lo primero, para mí, como Marian, sobre todo porque me ha costado mucho mi estudio, mi trayectoria, para mí sí es importante en este punto de mi vida que eso sea valorizado y que se pague lo que tiene que pagarse. Como no estoy dispuesta a que me paguen 3 pesos por lo que sé hacer, porque considero que lo que sé hacer es valioso y es diferente. Entonces, para mí la plata sí importa mucho. O sea, para mí es como una de las claves. La segunda es como no me pienso alienar nuevamente a un modelo de liderazgo que vaya en contra de lo que yo quiero para mi vida o de lo que es un pilar para mí, como ir en contra. La plata es importante, pero sobre todo porque me gusta el entorno social y hacia donde me estoy moviendo es lo social y lo educativo. No estoy dispuesta simplemente a que sea conseguir plata, 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 plata y dejar de un lado el impacto que puede llegar a tener la gente porque soy testigo de verdad de cómo algunos procesos que todas las personas que estamos en esta mesa hemos liderado y cómo le cambian la vida a la gente, como para mí eso es muy valioso y como pensar en que solamente se vuelva un tema de producción masivo y de impacto en números y que no tenga ningún sentido, como no pienso nuevamente como permitirlo. Y tercero, un lugar en el que se sacrifique mi salud mental. Ah, tremendo. Eso no lo voy a volver a permitir. Como no me voy a dar el lujo otra vez de estar llorando todos los días por mi trabajo, sufriendo, no desbordándome por un trabajo. No lo voy a hacer. Muy bien. 3 3 cosas. 3 cosas que no volverías a permitir en una que no permito. Pues es súper evidente, pero no permito ningún tipo de violencia. Me parece que es súper evidente decirlo y no tan fácil aplicarlo. Creo que en este momento sobre todo me da como un poco de miedo porque dicen que el sector audiovisual es un maltrato tras otro y gritos y como
¿cómo se dice eso? Como, sí, maltrato, y creo que no le hago. Lo segundo, estoy absolutamente de acuerdo, la plata. Siento que en los años que he trabajado el salario emocional ha sido grande, pero pues no es suficiente. O sea, divino que haya un salario emocional, ojalá siempre, pero no, pues sí, como pago por mis capacidades, mi conocimiento, mi experiencia. Y tercero, yo creo, y muy en línea con lo que decía Dionis ahorita, el equipo. Siempre quiero tener equipo. Como me parece que, o bueno, no sé si siempre en este momento, y creo que por los próximos años, pero sí siento que lo que más me enriquece en la vida, además de parchar y echar chistes, es como sorprenderme por las capacidades de las otras personas, de verdad, como que el talento humano me desborda, me parece lo más asombroso del mundo, y trabajar en equipo y tener un buen equipo de trabajo me parece que no es negociable. Ay, no. Es que siento que me tiro todas las preguntas. Porque, o sea, estaba pensando qué tan fácil es poner un límite de ese tipo. Yo no creo que sea tan fácil. Digamos, yo siento que a uno muchas veces, como decía Marian al principio, uno sabe que no lo permitiría, pe- pero lo permite por otras muchas razones. ¿Sí? Porque está conectado emocionalmente por el salario emocional, porque necesita la plata, por un montón de cosas. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué no permitiría en un ambiente laboral? Uy, yo sí quiero, yo también, el dinero es importante, yo creo que la remuneración es necesaria. Yo no, yo, digamos, por otras razones, digamos, si me gano el baloto o alguna cosa así, trabajaría en una cosa que no me pagara bien, pero de resto, no. La pregunta es, ¿compras el baloto? No, bueno. Te lo vas a ganar, Arturo. Yo creo que lo que no permitiría es... uy, no, esta pregunta me confunde mucho. Lo que no permitiría es... em, yo creo que evidentemente yo no quisiera estar en un lugar en el que yo no me sintiera respetada. Más que reconocida, respetada. ¿Sí? Para mí, en un mundo ideal es muy importante cierto grado de flexibilidad, ¿sí? Y de humanidad y de comprensión de las situaciones personales, coyunturales, individuales o de vida que uno puede tener. A veces me parece que eso es mucho pedir en ciertos entornos, pero eso, pues para mí es fundamental, ¿sí? Digamos que si algo me hiciera como tomar una decisión de irme de algún lugar, sería esa como la inflexibilidad frente a cosas, pues porque además mi vida me lo exige. Siendo mamá soltera, pues yo tengo que tener cierto grado de flexibilidad en mi trabajo. Eh, y yo, que, bueno, ya llevo dos, ¿no? El dinero, esa, y me falta una. Yo creo que no permitiría nuevamente, pues sí, yo creo que la falta de respeto es, es innegociable. Yo creo que una cosa que es muy incómoda, que a veces me ha pasado no a un grado terrible, pero o que he visto que pasan en entornos laborales, es temas como de género, ¿sí? Como de violencia y de acoso de parte de jefes, compañeros, etcétera. Yo creo que eso sí, si me pasara en algún momento, yo creo que en este momento de la vida me iría.
Sí, a mí también me pone a pensar un montón. Pues bueno, como que creo que coincido con todas. Creo que algo que sí no pasaría y no he pasado es eso, como el sentir que no hay respeto por el otro. Como que no me cabe en la cabeza cuando hay gente que dice, no, mi jefe me madrió y como, ¿qué? Es como, ¿por qué te va a madrear? O esto de que tienes que decirle doctor, jefe, no sé, como esto yo no puedo con ese Cordy. tipo de cosas. Cordy, Cordy, doc, no, mentiras. Pero sí, como esto de que se ha impuesto, ¿no? Como que tengas que decir doctor, no sé qué. Y yo, jefecito. Entonces, casi digo una imprudencia. Eh, entonces, sí, como que no permitiría ni de mi parte. Yo siempre trato de ser muy consciente. Seguramente, como dice Dani, la verdad, yo sí he tenido que asumir roles de liderazgo un montón y equipos grandísimos en pleno estrés y tal. Y claro, a mí se me sale la de cumplir la meta mucho. Soy muy dada a que si tenemos que entregar, lo entregamos cueste lo que cueste y eso no quisiera también repetirlo. Entonces, es como el respeto por el otro, no solamente en su palabra, sino en su tiempo. Entonces, no permitiría que otra vez me mandaran correos a las 12 de la noche o mensajes de WhatsApp. No, sí, como esta invasión a ese espacio que, pues, que es la vida, que es lo que estamos hablando con Dani. Aunque es utópico, porque finalmente hasta yo misma seguramente he invadido esos momentos, pero ahora con la conciencia, creo. Y lo mismo el tiempo, digamos que de pronto es soñador de mi parte, le estoy apuntando a eso, pero en el caso no permitiría volver a tener 5 roles en un solo salario. Sí, es como... Ah, no, eso Sí, Jamás. como ser Jamás. directora gerente, pero coordinadora, pero que también tan... pero Todo también por el mismo profesional salario. pero psicosocial. profesional, psicosocial y demás, y en un mismo, porque es muy desgastante y porque sí, es un abuso laboral de mi parte, porque finalmente es como que yo también dije sí a estar ahí, ¿no? Pero no quisiera otra vez como, de verdad debo confesarles que yo siento que quedé traumatizada. Es decir, el hecho de pensar en mandar una hoja de vida, y a veces veo como ofertas laborales y dice tolerancia a la frustración, manejo de estrés, digo, no. Es decir, no, porque este va a ser un proyecto Eso es como código para... de los que yo he salido y digo, de verdad mi cuerpo reacciona y es como si en este momento yo no puedo decir, no voy a volver a trabajar jamás para una ni idea, de pronto el otro año, ¿sí es? Pero en este momento siento un poco de aversión a ese tipo de trabajo. No quiero volver a gerenciar, ni dirigir, ni nada. Dirigir mi propia vida aquí, tranquila, haciendo Mi lo que me casa. gusta, con gente uno a uno, ¿cierto? Como dando lo mejor de mí de una manera más cuidadora para mí, cuidadora para el otro, sin ser salvadora. Crear espacios para mujeres, yo que sé, estoy como que sueño un montón de cosas que ojalá pueda realizar, pero desde un lugar mucho más tranquilo. Espero poder hacer. No creo que sea tan imposible. Entonces creo que es eso. Que así sea. Esa es. Y bueno, Amén. para terminar, terminamos con la de Majo. Sí. Y vamos cerrando porque llevamos como 2 horas. ¿No? Bueno, creo Una que, hora. creo que tiene que ver con la que acaban de decir y es, pues, ¿qué implica ser mujer en el trabajo? ¿Qué implica ser mujer en lo laboral? Siento que implica ser mujer y mamá en lo laboral, por ejemplo, y psicóloga, que ya sé que María me va a decir que estoy haciendo 2 preguntas, pero... No. Eh, porque en mi experiencia, me acuerdo hace algunos años, en donde en alguna conversación de nosotras 4 también ustedes hablaban como de un techo de cristal que yo sentía muy lejano, que yo decía, es que no entiendo qué están viendo, como no entiendo cuál es el berraco techo de cristal que me están contando y que poco a poco pues uno sí se va dando cuenta que no tengo ni idea si sea por ser una organización social o por ser mujer o por qué. Por un lado, esa es una de mis respuestas, sí, y por el otro, como ese rol de cuidado que, pues, que es un cuidado no remunerado, como la mayoría de cuidados en el mundo, pero que empiezan como a obviarse en los ambientes laborales. De nuevo, yo no he ejercido como psicosocial, pero por ejemplo, como el rol de una productora es cuidar al equipo, y es que coman, que desayunen, que tomen su tinto, que no les falte el agua, y además
que esté bien el producto. Y bueno, pues, o sea, es el rol, pero es de mucho cuidado y es de mucho cuidado que la mayoría de productoras son mujeres, la mayoría de directores son hombres, por ejemplo. Eh, entonces a mí sí me ha hecho últimamente como me ha como resonado esa pregunta y es como el rol de la mujer y el rol del cuidado de la mujer en estos ambientes laborales. En donde igual me parece que el cuidado es hermoso y ejercer un buen cuidado como con sanos límites me parece espectacular y en el caso de la producción pues es hasta pago, o sea, uno le están pagando por eso, pero, pero sí, pues como sigue para mí un poco la pregunta abierta de qué significaban esos techos de cristal o qué significa que haya roles de cuidado además de lo laboral. Sí, pues madre, pues, digamos que yo tengo solamente como una experiencia desde la organizacional, desde la organización de ONGs, ¿no? Y mi pensamiento, no sé si es disruptivo, pienso que qué significa ser mujer dependiendo del rol también que se tenga, ¿sabes? Estos, no sé, siento que en medio de todo hay ciertos privilegios cuando tienes roles de liderazgo como, no sé, la libertad de manejar tal vez ciertos horarios, pues porque las decisiones dependen de ti o los permisos dependen de ti. Pero de pronto alguien que tiene un perfil más comunitario o más operativo, si estamos hablando de una empresa o más administrativo, creo que esto de tiempo con hijos, la posibilidad de enfermarse o tan, es súper limitado y es súper, y esto para hombres y para mujeres. Pero sí creo que existe pues ciertas diferencias, como las percibo yo creo que sobre todo cuando quieres crecer o tener un rol directivo de liderazgo, esta es mi hipótesis, que espero las feministas aquí no digan, pero es como, sí, como, ¿qué estás diciendo? Qué barbaridad, pero siento que para poder llegar a un Mariana, rol listo de tú. poder, tienes que masculinizarte, ¿no? Entonces es como mi sensación, es como masculinizarte no desde que el masculino y el femenino, sino desde lo que significa un hombre en el poder. Yo creo que hay como una cierta imitación, de cierto que yo siento que las mujeres todavía estamos en esa exploración de poder encontrarnos auténticamente siendo mujeres a la hora de ejercer un rol de poder. Y de liderar desde el Y de femenino. liderar desde no sé si es desde el femenino ¿Pero masculino, qué es ni eso? exacto, no sé si es desde el femenino o el masculino, pero sí es como encontrar una propia forma Exacto, una sin forma imitar esos liderazgos pues que hemos visto históricamente y que en la mayoría, como tú dices, pues son masculinos. Entonces, como por dar la talla o es una percepción nuestra, pues hay como ciertas acciones Que son dañinas. que son dañinas y que entras ahí en una guerra, estoy hablando desde mí, ¿no? Desde una guerra de egos o de un montón de cosas que duelen. Duelen cuando te das cuenta que hay una diferencia por ser mujer y que pierdes, ¿no? Digamos que, no sé, en mi caso, digamos, si eran 5 hombres y yo mujer, era una lucha constante por su aprobación, no es como en, tengo que hablar de más o explicar doblemente o escuchar que mis ideas después son puestas en la boca de otro y sí, sí, entonces digo como mierda, pero ¿qué está pasando? Así que creo que eso implica ser mujer, como implica ser mujer si tienes ese conocimiento, porque si no, también creo que no te das cuenta. Digamos que yo siento que como la organización tenía un enfoque de género súper grande, el hecho de que yo sea psicóloga no quiere decir que soy especialista en género, es más, lo que sé de género lo sé por Mari y por Dani, ¿no? Pero si yo no hubiera tenido esos conocimientos o esos conceptos, seguramente no me hubiera dado cuenta que pasaban estas dinámicas, ¿no? Pero el hecho de saber ya ciertos conceptos, ciertas cosas, ciertas dinámicas, pues yo tenía mi foco ahí puesto diciendo, hey, es verdad, ¿no? ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Entonces, lo digo desde mi posición, desde una posición de no porque no quiero sonar egocéntrica, sino que por muchos años pues estuve en una posición de liderazgo. Es decir, esto que digo de jefes es porque por mucho tiempo, pues sí, la verdad yo no tenía jefes. Es decir, como era coordinadora, el director era el jefe, pero era alguien que te daba mucha independencia, alguien que confiaba un montón en tu trabajo, entonces no había como alguien que estuviera ahí, eras tú con un equipo y unas dinámicas y un equipo de compañeros que eran como con los que creabas y compañeras
y entonces noté ciertas dinámicas, e incluso dinámicas de mujer a mujer, ¿no? Como estas cosas de, igual también somos competencia, o nos hacemos ahí el cajoncito de vez en cuando, o no comparto mi conocimiento, o no me importa lo que hagas, o sí, como silencios cuando veíamos injusticias. Entonces creo que implica muchas cosas ser mujer. Espero con todo este aprendizaje ser una mujer más consciente, y espero haber dejado un legado de no quedarme callada, de tener una voz en estos espacios diciendo, hey, está pasando esto, estoy sintiendo esto, y que los hombres también entiendan que hay ciertas dinámicas que tal vez, y lo he hablado con mi pareja, es como, no lo conocen, es decir, ustedes no saben que hacen esas cosas, tal vez las hacen de manera tan inconsciente que también no saben que eso tiene un nombre y que tiene unas dinámicas, o se hacen los tontillos y siguen. Sí. Desde la comodidad. Desde la comodidad pues siguen habiendo cosas, pero entonces yo creo que implica una lucha constante si quieres escalar en un ambiente que puede llegar a ser muy masculino en la mayoría de las empresas y en las direcciones y en los entornos donde ya llegas a un lugar pues, de jerarquía, pues es una lucha constante que cansa un montón. Entonces ahí Sí, digo, agota. y que agota y que frustra y que hace que caigas en esos pensamientos que hemos estado hablando hoy de no soy capaz, ¿no? De ahora que me gané este espacio aquí, ¿cómo será ganármelo en otro lugar, ¿no? Si voy a ser vista de la misma manera, que esta lucha valió la pena o no valió la pena, bueno, un montón de conceptos. Pero al mismo tiempo también creo que es hermoso porque creo que pues las mujeres estamos listas para cualquier cosa. Entonces aquí en esta mesa hay un montón de personas que yo admiro y que digo, wow, es como estar en todos los entornos, estamos en lo administrativo, estamos en lo directivo, estamos en lo gerencial, están en las comunidades, están, y creo que tenemos un toque, y yo no sé si esto suene también muy sexista y tan, pero sí creo que las mujeres somos muchísimo más comprometidas, esta es mi experiencia trabajando con hombres y mujeres, ¿no? Entonces es como es mucho más fácil confiar en ese rol, porque no sé si por ese mismo rol de cuidado, responsabilidad, pues entonces creo que somos más cuidadosas con lo que hacemos, aunque hay hombres que también lo son, pero desde otra postura. Nos encargamos algunas más de la emoción, ¿no? No solamente el resultado, sino de la emoción que el proceso generó, del cuidado de un equipo. Yo creo que sí, de pronto hay un mayor tacto en que estoy trabajando con otros que pusieron un esfuerzo y tal, y pues puede ser que yo la cague, pero después puedo decir, oye, lo siento, me exacerbé, sé que estoy exagerando, hablemoslo. Y tal vez en lo masculino lo pasan mucho más por alto, porque lo simplifican, no tengo una respuesta, pero creo que ahí está. Y bueno, no me extiendo más porque ya estoy hablando. Yo creo que veo las dos perspectivas y no siento que tú estés mal, sino que al contrario, creo que las dos opciones que planteas me parecen muy válidas, y es como, yo no sé si sea un tema de energía masculina o femenina, porque eso no me resuena mucho a mí, pero sí siento que pues hay que asumir un tipo de comportamientos muy agresivos como para que tú puedas estar en posiciones de poder. Sin embargo, también pienso en que yo tuve la fortuna de que tú fueras mi jefa y yo nunca sentí eso. Sí, como nunca me sentí como invalidada o no escuchada o otro tipo de cosas. Además de que somos amigas, como igual supimos manejar muy bien la relación como dentro de lo, pues sí, dentro de lo laboral. Y sí, chismeamos, pero también cuando había cosas de trabajar, mucho trabajo, muchas cosas así muy muy consecuentes con las funciones, y creo que sí, sí es posible. Y creo que todo nace en esa idea muy patriarcal que viene históricamente de que las mujeres tenemos que ser enemigas de otras mujeres y nos vamos a hacer siempre como la trampilla en el camino, pero para mí desde hace mucho tiempo eso no tiene sentido, que estudié en un colegio femenino y yo nunca me sentí insegura al lado de otras mujeres, por el contrario, me siento muy segura al lado de mis amigas, al lado de las mujeres en los entornos laborales, pese a que sí, obviamente, sí he visibilizado como ese tipo de cosas, y cuando he intentado o cuando he tenido posiciones de liderazgo, he intentado también ser muy benévola, muy justa, porque creo que es algo que quisiera que se aplicara a todos los entornos. Estoy también de acuerdo con Majo en que, pues, pucha, hay unas cargas enormes en las labores de nosotras, no solamente en temas
de lo que parece el cuidado, pues bueno, dentro de lo social, el cuidado de las emociones, el cuidado de la salud mental y estas preguntas que nos hacíamos mucho, como dónde está el cuidado a quienes cuidamos, que es algo que se invisibiliza totalmente. Pero también siento que reforzamos mucho esas ideas de que sigan existiendo como unos roles muy diferenciados sí, en lo laboral y nosotras a veces mismas nos encargamos mucho de replicarlo. Y, por ejemplo, hace poco en una experiencia laboral que tuve de un mes, éramos, éramos 42 mujeres y un hombre y solamente la chica esperó a que llegara el hombre para pedirle que corriera las mesas. Y era solo un chico, y Muy era como, bien. somos 42 mujeres, como seguramente si nos hubieras dicho, entre todas habíamos podido correr la mesa. Y el man me decía, él se sentó a mi lado porque llegó tarde ese día, yo no llegué tarde, llegué temprano, estaba en la silla y me decía como, me demoré mucho en parquear y aparte me pusieron a subir las sillas desde el primer piso al tercero. Y yo decía como, si nos hubieran dicho a cada una suba su silla, pues cada una creo que lo hubiera subido. Entonces se siguen reforzando estas ideas como desde estos entornos y a veces somos nosotras mismas quienes nos encargamos de reproducirlas. Lo mismo pasa con estos techos de cristal, como asumimos unas posiciones muy violentas y muy agresivas cuando estamos en posiciones de poder. Y yo tengo que mencionar que muchas veces no me he sentido representada con otras mujeres que han estado en posiciones de liderazgo, particularmente en mi último trabajo, que era una mujer en un rol de liderazgo. No me sentí para nada representada con ella. Nada, cero, cero, cero. Muy poco representada. Y me sentí como timada. Un poco, un poco timada. No, no, no corte. No me busqué en LinkedIn. Pero bueno, eso era un poco desde la rabia. Sin embargo, ahorita me he escuchado hablar, como que encontré un párrafo de una lectura que hice hace unos años y que me gustaría compartir como en este momento porque creo que puede ser algo que expresa un poco lo que estaba Pero cambia diciendo. la entonación. Está bien. A declamar. Dice, bueno, particularmente esta autora habla estaba en un colegio femenino, entonces dice, ese colegio con todo y sus ismos y bemoles me permitió entender la amistad entre mujeres a otro nivel. No concebirme sin estar rodeada de mujeres, no ser esa mujer que vanagloriaba no tener amigas y llevarse mejor con los hombres para congraciarse con ellos. Desmontar esa idea misógina de que las mujeres no pueden estar juntas sin rivalizar. Ese colegio, no solo de mujeres, me permitió crecer a salvo de muchas violencias. No todas porque la misoginia nos atraviesa, pero muchas y eso fue suficiente. Y creo que eso me enseñó a haber trabajado con ustedes. Hermoso. Y bueno, Dani, te escuchamos. Uy, yo creo que de lo que han dicho, lo que más me quedó sonando es Diana en su posición de dirección, rodeada de estos hombres que también eran nuestros amigos. Em, y es lo difícil que es, claro, pues porque se construyen, si bien habían unos lazos de amistad en general, se construyen también unos lazos de camaradería y cercanía entre ellos, similares a los que se construyen entre nosotras, de otras formas seguramente. Y eso también tiene un lugar en lo laboral, ¿no? Esas cercanías, esas camaraderías también entre hombres para tomar decisiones, para eh, dirigir unos procesos, unos equipos. Y ahí una mujer entre muchos hombres, pues enfrenta unos retos personales también, que a veces son difíciles. Y yo no creo que sea algo necesariamente siempre como deliberado, sino como decía Diana, a veces es difícil verlo cuando uno está dentro de la situación. Em, a mí me dijeron mucho que yo era muy ambiciosa. Mm, Siempre, que era una cosa que me incomodaba mucho. O mientras
en el corto tiempo en el que pude tener un rol de liderazgo y digamos, tuve unas luchas, solicitudes, etcétera, por estar allí en un rol que era coherente con lo que yo lo que yo consideraba que había construido y demás. Me dijeron muchas veces que yo era muy ambiciosa, muy exigente, etcétera. Y yo creo que para mí eso tiene mucho que ver con la pregunta que hace Majo, ¿sí? A veces para nosotras es más común que nos digan ese tipo de cosas que por nuestro rol. Hay otra cosa que hablábamos antes de iniciar el podcast cuando explorábamos esta pregunta y es ser psicólogas. Hay una razón, yo creo, cultural y social de la que ya han hablado muchas personas de por qué en la mayoría de las facultades de psicología hay un 80% mujeres, 95. 95% mujeres y 2 hombres. Literal. Y yo creo que eso tiene que ver con que efectivamente es un trabajo en el que se reproducen las labores de cuidado. Y dicen por ahí que además por el hecho de ser una reproducción de las labores de cuidado, pues además suele ser muy mal pago. Entonces, hace poquito yo estoy en un grupo de WhatsApp en donde intercambian ofertas laborales para psicólogas y trabajadoras sociales. Y hace poco vi una oferta laboral, todas las ofertas laborales son bien bajitas para psicólogas, trabajadoras sociales. Pero hace poco vi una, hoy 2025, tú decías hace 10 años, Mari, que tu primer sueldo había sido 1.500.000. 1.200.000 sigue siendo, es el mismo sueldo que le ofrecen a una psicóloga o a un psicólogo en una organización. Es un mínimo. No fue nuestro caso, obviamente, pero ni es mi caso hoy, pero digo, es un trabajo muy mal valorado socialmente, muy mal valorado económicamente, pero además que nos cuesta mucho creer que es teniendo una formación en psicología, pero además la experiencia de trabajar en organizaciones y de trabajar en lo que sea que hayamos trabajado durante 13, 10, 11, 12 años, que podamos tener un rol de liderazgo de un equipo. Porque los psicólogos, en teoría, o esa es la idea que se tiene, no aprendemos eso. Entonces yo creo que eso genera un techo para nosotras que sí nos ha costado, que no es imposible, pero sí genera unos desgastes, genera unas emociones, frustraciones, todo lo que ya han dicho todas en esta mesa. Y ahí entonces lo laboral se vuelve otra vez personal, porque como decía Mari, nos empieza a afectar la salud mental, nos empieza a afectar la imagen que tenemos de nosotras mismas, nos empieza a afectar otras dimensiones de la vida que no tendría por qué. Pues bueno, muy bien. Yo creo que igual, para no cerrar de manera tan depresiva en lo laboral, No. creo que digamos que también lo que hace un trabajo pues es su cultura organizacional y yo sí debo rescatar, no solo porque ustedes están acá y son producto de eso, sino pues que hay organizaciones en las que trabajamos donde yo creo que la mayoría de personas son seres humanos muy extraordinarios, como decía Majo, te inspiran, de los cuales aprendimos un montón y que finalmente es lo que hace la organización y yo rescato, pues bueno, no sé, como es, precisamente estos duelos y si estamos teniendo esta conversación es porque los trabajos igual dejan una huella importante de la vida, unas experiencias y bueno, pues digamos que
parte de lo que somos a nivel profesional y por qué no personal, pues nace de todas aquellas experiencias, así como en las relaciones, usted lo han dicho, el trabajo yo creo que marca un montón también de cosas, ¿no? De límites, de aprender a tratar con otros, Soltar. de soltar, de adaptarse después de la pandemia, la virtualidad y todas estas cosas que también han sido súper, hiper, Ay, mega raras, Bendita la eh, virtualidad. que ha sido bendita para Sí. unos, no tan bendita para otros, bueno, que eso ya hablaremos en otra ocasión, tal vez, la pandemia como tema. Pero bueno, entonces digamos que amé tenerlas aquí y pues llegamos al final. Pero tengo una dinámica rápida. A ver. Ya que todas estamos en el momento crucial, una intención de cada una para de ahora en adelante. Porque estuvimos ahí hablando del pasado como con dolor y angustia. Intención. Pero una intención para ti, Sí, cada una Cada una intención una. para sí misma, para sí mismo. sobre el futuro laboral a partir de hoy. Bueno, comienza tú. Por ejemplo. Yo quiero en este nuevo proceso tener mucha paciencia, mucha apertura y mucha confianza. Yo manifiesto que este trabajo que hoy empecé me va a dar mucho conocimiento, me va a permitirme seguir aprendiendo y seguir confiando en lo que sé hacer y lo que soy. Me va a llenar de mucha paciencia, de ansiedades y de chismes para contarles a ustedes. Jiménez, bájese. Yo deseo para mí, creo que tranquilidad, mucha tranquilidad, tiempo, presencia, abundancia y confianza en mí. No, yo quiero seguir tranquila. Sí, quiero seguir tranquila, quiero no trabajar tanto. Que así sea, hermano. Bueno, pues nos encontramos dentro de un mes, amigas mías, con nuevas preguntas, con nuevos temas y bueno, esperamos que les haya encantado, hagan match con todo esto que hablamos hoy, así que nos vemos y gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.